Organizándonos para triunfar con la palabra de Dios leída de la Santa Biblia, nueva versión internacional en el Antiguo Testamento del libro de Génesis del capítulo 29 en adelante. El sueño de Jacob en Betel. Jacob partió de Beerseba y se encaminó hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar, se detuvo para pasar la noche porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía: yo soy el Señor, el Dios de tus abuelos Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia le daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderá de norte a sur y de oriente a occidente, y toda la familia de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quieras que vaya y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Al despertar Jacob de su sueño pensó: en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió: qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios, en la puerta del cielo. A la mañana siguiente, Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como una estela y derramó aceite sobre ella. En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel. Luego Jacob hizo esta promesa: si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Jacob continuó su viaje y llegó a la tierra de los orientales. Al llegar, vio en medio del campo un pozo donde descansaban 3 rebaños de ovejas, ya que éstas bebían agua de allí. Sobre la boca del pozo había una piedra muy grande. Por eso los pastores corrían la piedra solo cuando estaban juntos todos los rebaños, y luego de abrevar a las ovejas, volvían a colocar en su lugar sobre la boca del pozo. Jacob le preguntó a los pastores: ¿de dónde son ustedes? Somos de Harán, respondieron. ¿Conocen a Labán, el hijo de Nahor? Volvió a preguntar Jacob. Claro que sí, respondieron. Jacob siguió preguntando: ¿se encuentra bien de salud? Sí, está bien, le contestaron. A propósito, ahí viene su hija Raquel con las ovejas. Entonces Jacob le dijo:
Todavía estamos en pleno día y es muy temprano para encerrar el rebaño. ¿Por qué no les dan de beber a las ovejas y las llevan a pastar? Y ellos respondieron: no podemos hacerlo hasta que se junten todos los rebaños y los pastores quiten la piedra que está sobre la boca del pozo. Solo entonces podremos dar de beber a las ovejas. Todavía estaba Jacob hablando con ellos cuando Raquel llegó con las ovejas de su padre, pues era ella quien la cuidaba. En cuanto Jacob vio a Raquel, hija de su tío Labán, con las ovejas de éste, se acercó y quitó la piedra que estaban sobre la boca del pozo y le dio de beber a las ovejas. Luego besó a Raquel, rompió en llanto y le contó que era pariente de Labán por ser hijo de su hermana Rebeca. Raquel salió entonces corriendo a contárselo a su padre. Al oír Labán la noticia acerca de su sobrino Jacob, salió a recibirlo y entre abrazos y besos lo llevó a su casa. Allí Jacob le contó todo lo que había sucedido y Labán le dijo: realmente tú eres de mi propia sangre. Jacob había estado ya un mes con Labán cuando éste le dijo: por más que sea mi pariente, no vas a trabajar para mí gratis. Dime cuánto quieres ganar. Labán tenía 2 hijas. La mayor se llamaba Lea y la menor Raquel. Lea tenía ojos apagados, mientras que Raquel era una mujer muy hermosa. Como Jacob se había enamorado de Raquel, le dijo a su tío: me ofrezco a trabajar para ti 7 años a cambio de Raquel, tu hija menor. Labán le contestó: es mejor que te la entregue a ti y no a un extraño. Quédate conmigo. Así que Jacob trabajó 7 años para poder casarse con Raquel, pero como estaba muy enamorado de ella, le pareció poco tiempo. Entonces Jacob le dijo a Labán: ya he cumplido con el tiempo pactado, dame mi mujer para que me case con ella. Labán reunió a toda la gente del lugar y ofreció una gran fiesta. Pero cuando llegó la noche, tomó a su hija Lea y se la entregó a Jacob y se acostó con ella. Además, como Lea tenía una criada que se llamaba Silpa, Labán se la dio para que la atendiera. A la mañana siguiente, Jacob se dio cuenta de que había estado con Lea y le reclamó a Labán: ¿qué me has hecho? ¿Acaso no trabajé contigo para casarme con Raquel? ¿Por qué me has engañado? Labán le contestó: la costumbre en nuestro país es casar primero a la mayor y luego a la menor. Por eso cumple ahora con la semana nupcial de esta y por 7 años más de trabajo te daré la otra. Así lo hizo Jacob, y cuando terminó la semana nupcial de la primera, Labán le entregó a Raquel por esposa. También Raquel tenía una criada llamada Bila, y Labán se la dio para que la atendiera. Jacob entonces se acostó con Raquel y la amó mucho más que a Lea, aunque tuvo que trabajar para Labán 7 años más. Cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió hijos. Mientras tanto, Raquel permaneció estéril.
Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo, al que llamó Rubén, porque dijo: el Señor me ha visto mi aflicción, ahora sí me amará mi esposo. Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo, al que llamó Simeón, porque dijo: llegó a oído del Señor que no soy amada, y por eso me dio también este hijo. Luego quedó embarazada de nuevo y dio a luz un tercer hijo, el que llamó Leví, porque dijo: ahora sí me amará mi esposo, porque le he dado 3 hijos. Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz el cuarto hijo, al que llamó Judá, porque dijo: esta vez alabaré al Señor. Después de esto dejó de dar a luz. Cuando Raquel se dio cuenta de que no le podía dar hijo a Jacob, tuvo envidia de su hermana y le dijo a Jacob: dame hijos, si no me los da, me muero. Pero Jacob se enojó muchísimo con ella y le dijo: ¿acaso cree que soy Dios? Es Él quien te ha hecho estéril. Aquí tiene a mi criada Bilha, propuso Raquel. Acuéstate con ella, así ella darás a luz sobre mi rodilla, y por medio de ella también yo podré formar una familia. Entonces Raquel le dio a Jacob por mujer a su criada Bilha, y Jacob se acostó con ella. Bilha quedó embarazada y le dio un hijo a Jacob, y Raquel exclamó: Dios me ha hecho justicia, escuchó mi plegaria y me ha dado un hijo. Por eso Raquel le puso por nombre Dan. Después Bilha, la criada de Raquel, quedó embarazada otra vez y dio a luz un segundo hijo de Jacob, y Raquel dijo: he tenido una lucha muy grande con mi hermana, pero he vencido. Por eso Raquel lo llamó Neftalí. Lea, al ver que ya no podía tener hijo, tomó a su criada Zilpa y se la entregó a Jacob por mujer, y ésta le dio a Jacob un hijo. Entonces Lea exclamó: ¡qué suerte! Por eso lo llamó Gad. Zilpa, la criada de Lea, le dio un segundo hijo a Jacob. Lea volvió a exclamar: ¡qué feliz soy! Las mujeres me dirán que soy feliz. Por eso lo llamó Aser. Durante los días de la cosecha de trigo, Rubén salió al campo. Allí encontró una fruta llamada mandrágoras y se la llevó a Lea, su madre. Entonces Raquel le dijo a Lea: por favor, dame algunas mandrágoras de las que te trajo tu hijo. Pero Lea le contestó: ¿te parece poco el haberme quitado a mi marido, que ahora quiere también quitarme las mandrágoras de mi hijo? Bueno, contestó Raquel, y le propuso que a cambio de las mandrágoras de su hijo, Jacob durmiera con ella esta noche. Al anochecer, cuando Jacob volvía del campo, Lea salió a su encuentro y le dijo: hoy te acostarás conmigo, porque te he alquilado a cambio de las mandrágoras de mi hijo. Y Jacob durmió con ella esta noche. Dios escuchó a Lea y ella quedó embarazada y le dio a Jacob un quinto hijo. Entonces dijo Lea: Dios me ha recompensado, porque yo le entregué mi criada y a mi esposo,
por eso lo llamó Isaacar. Lea quedó embarazada de nuevo y le dio a Jacob un sexto hijo. Dios me ha favorecido con un buen regalo, dijo Lea. Esta vez mi esposo se quedará conmigo porque le he dado 6 hijos, por eso la llamó Zabulón. Luego Lea dio a luz una hija a la cual llamó Dina. Pero Dios también se acordó de Raquel, la escuchó y le quitó la esterilidad. Fue así como ella quedó embarazada y dio a luz a un hijo. Entonces clamó: Dios ha borrado mi desgracia. Por eso lo llamó José y dijo: quiera el Señor darme otro hijo. Después de que Raquel dio a luz a José, Jacob le dijo a Labán: déjame regresar a mi hogar y a mi propia tierra. Dame las mujeres por las que te he servido y mis hijos y déjame ir. Tú bien sabes cómo he trabajado para ti. Pero Labán le contestó: por favor, quédate. He sabido por adivinación que gracias a ti el Señor me ha bendecido. Y le propuso: fija tú mismo el salario que quiera ganar y yo te los pagaré. Jacob le respondió: tú bien sabes cómo he trabajado y cómo gracias a mi desvelo han mejorado tus animales. Lo que tenía antes de mi venida, que era muy poco, se ha multiplicado enormemente gracias a mí. El Señor te ha bendecido. Ahora quiero hacer algo por mi propia familia. ¿Cuánto quiere que te pague?, preguntó Labán. No tienes que pagarme nada, respondió Jacob. Si aceptas lo que estoy por proponerte, seguiré cuidando tus ovejas. Voy cuando pase yo con todo tu rebaño, tú irás apartando ovejas manchadas o moteadas, y todos los corderos negros y todos los cabritos manchados o moteados. Ellos serán mi salario. Así el día de mañana, cuando venga a controlar lo que he ganado, mis honradez responderá por mí. Si encuentra alguna oveja o cabrito que no sea manchado o moteado, o algún cordero que no sea negro, será que te lo he robado. Está bien, acordó Labán, acepto tu propuesta. Ese mismo día Labán apartó todos los chivos rayados y moteados, todas las cabras manchadas y moteadas, todas las que tenían alguna mancha blanca y todos los corderos negros, y lo puso al cuidado de su hijo. Después de eso puso una distancia de 3 días de viaje entre él y Jacob. Mientras tanto, Jacob seguía cuidando las otras ovejas de Labán. Jacob cortó rama verde de álamos, de almendro y de plátanos y las peló de tal manera que quedaran franjas blancas al descubierto. Luego tomó las ramas que habían pelado, las puso en todos los abrevaderos para que el rebaño la tuviera enfrente cuando se acercara a beber agua. Cuando las ovejas estaban en celo,
y llegaban a los abrevaderos, los machos se unían con las hembras frente a las ramas, y así tenía cría rayada, mosteada y manchada. Entonces Jacob apartaba estos corderos, los ponía frente a los animales rayados y negros del rebaño de Labán. De esta manera logró crear su propio rebaño diferente al de Labán. Además, cuando las hembras más robustas estaban en celo, Jacob colocaba las ramas en los bebederos frente a los animales para que se unieran mirando hacia las ramas, pero cuando llegaban los animales más débiles, no colocaba la rama. Así los animales débiles eran para Labán y los robustos eran para Jacob. De esta manera Jacob prosperó muchísimo y llegó a tener muchos rebaños, criados y criadas, camellos y asno. Pero Jacob se enteró de que los hijos de Labán andaban diciendo: Jacob se ha ido apoderando de todo lo que le pertenecía a nuestro padre y se ha enriquecido a costa suya. También notó que Labán ya no lo trataba como antes. Entonces el Señor le dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tu padre, donde están tus parientes, que yo estaré contigo. Jacob mandó llamar a Raquel y a Lea al campo donde estaba el rebaño y le dijo: me he dado cuenta de que tu padre ya no me trata como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben muy bien que yo he trabajado para su padre Labán con todas mis fuerzas. No obstante, él me ha engañado y me ha cambiado el salario muchas veces, pero Dios no le ha permitido acusar de ningún daño. Si él acordaba conmigo, los animales manchados serán mi salario. Todas las hembras tenían cría manchada, y si él acordaba, los animales rayados serán tu salario. Todas las hembras tenían cría rayada. Así Dios le ha quitado el ganado al padre de ustedes y me lo ha dado a mí. En cierta ocasión, durante la época en que los animales estaban en celo, tuve un sueño. En ese sueño veía que los chivos que cubrían a las cabras eran rayados, manchados o mosteados. En ese mismo sueño, el ángel de Dios me llamó: Jacob, y yo le respondí: aquí estoy. Entonces él me dijo: fíjate bien y te daré cuenta de que todos los chivos que cubren a la cabra son rayados, manchados o mosteados. Yo he visto todo lo que has hecho, Labán. Yo soy el Dios de Betel, donde ungiste una estela y me hiciste una promesa. Vete ahora de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu origen. Raquel y Lea le respondieron: ya no tenemos ninguna parte ni herencia en la casa de nuestro padre. Al contrario, nos has tratado como si fuéramos extranjeras. Nos ha vendido y se ha gastado todo lo que recibió por nosotras. Lo cierto es que toda la riqueza que Dios le ha quitado a nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Por eso haz ahora todo lo que Dios te ha ordenado. Entonces Jacob se preparó y montó a sus hijos y a sus esposas en camello, puso en marcha todo su ganado,
junto con todos los bienes que había acumulado en Padán Aram, y se dirigió hacia la tierra de Canaán, donde vivía su padre Isaac. Mientras Labán estaba ausente, quilando sus ovejas, Raquel aprovechó el momento para robar los ídolos familiares. Fue así como Jacob engañó a Labán, el arameo, y huyó sin decirle nada. Jacob se escapó con todo lo que tenía. Una vez que cruzó el río Éufrates, se encaminó hacia la región montañosa de Galaad. Al tercer día le informaron a Labán que Jacob se había escapado. Entonces Labán reunió a sus parientes y los persiguió durante 7 días hasta que lo alcanzó en los montes de Galaad. Pero esa misma noche Dios se le apareció en un sueño a Labán, el arameo, y le dijo: cuidado con amenazar a Jacob. Labán alcanzó a Jacob en los montes de Labán, acampó allí junto con sus parientes y le reclamó a Jacob: ¿qué has hecho? Me has engañado y te has llevado a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra. ¿Por qué has huido en secreto, con engaño y sin decirme nada? Yo te habría despedido con alegría y con música de tamboriles y de arpa. Ni siquiera me dejaste besar a mis hijas, a mis nietos. Te has comportado como un necio. Mi poder es más que suficiente para hacerte daño. Pero anoche el Dios de tu padre me habló y me dijo: cuidado con amenazar a Jacob. Ahora bien, entiendo que haya querido irte porque añora la casa de tu padre, pero ¿por qué me roba mis dioses? Jacob le respondió: la verdad es que me entró mucho miedo porque pensé que podría quitarme a tus hijas por la fuerza. Pero si encuentras tus dioses en poder de alguno de los que están aquí, tal persona no quedará con vida. Pongo a nuestros parientes como testigo. Busca lo que sea tuyo y llévatelo. Pero Jacob no sabía que Raquel se había robado a los ídolos de Labán. Así que Labán entró en la carpa de Jacob, luego en la de Lea y en la de las criadas, pero no encontró lo que buscaba. Cuando salió de la carpa de Lea, entró en la de Raquel, pero Raquel, luego de tomar los ídolos y esconderlo bajo la montura del camello, se sentó sobre ello. Labán lo buscó por toda parte, por toda la carpa, pero no lo encontró. Entonces Raquel le dijo a su padre: por favor, no se enoje mi padre si no puedo levantarme ante usted, pero es que estoy en mi período de menstruación. Labán buscó los ídolos, pero no logró encontrarlos. Entonces Jacob se enojó con Labán e indignado le reclamó: ¿qué crimen o pecado he cometido para que me acose de esta manera? Ya he registrado todas mis cosas, ¿y acaso ha encontrado algo que te pertenezca? Si algo ha encontrado, ponlo aquí frente a nuestros parientes y que ellos determinen quién de los que quién tiene la razón. Durante los 20 años que estuve contigo, nunca abortaron tus ovejas ni tus cabras, ni jamás me comí un carnero de tu rebaño.
Nunca te rajé un animal despedazado por la fiera. Nunca te traje un animal despedazado por la fiera, ya que yo mismo me hacía cargo de esa pérdida. Además, lo que se robaban de día o de noche, tú me lo reclamabas. De día me consumía el calor y de noche me moría de frío y ni dormir podía. De los 20 años que estuve en tu casa, 14 te serví por tus 2 hijas y 6 por tu ganado, y muchas veces me cambiaste el salario. Si no hubiera estado conmigo el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, el Dios a quien Isaac temía, seguramente me habría despedido con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y Él trabajó que mis manos y anoche me hizo justicia. Labán le replicó a Jacob: estas mujeres son mis hijas y estos muchachos son mis nietos, mías también son las ovejas. Todo lo que ves me pertenece. Pero, ¿qué podría hacerle ahora a mis hijas y a mis nietos? Hagamos un pacto tú y yo, y que ese pacto nos sirva como testimonio. Entonces Jacob tomó una piedra, la levantó como una estela y le dijo a sus parientes: junten piedra. Ellos juntaron piedra, la amontonaron y comieron allí junto al monte de piedra. A ese lugar Labán le puso por nombre Jegar Saduta, mientras que Jacob lo llamó Galaad. Ese montón de piedra, declaró Labán, no servirá de testimonio. Por eso se le llamó a Galaad a ese mismo lugar, y también se le llamó Mizpa, porque Labán juró que el Señor no vigile cuando ya estemos lejos el uno del otro. Si tú maltratas a mis hijas o toma a otras mujeres que no sean ellas, recuerda que Dios es nuestro testigo, aunque no haya ningún otro testigo entre nosotros. Mira ese monte de piedra y la estela que he levantado entre nosotros, señaló Labán. Ambos serán testigos de que si tú ni yo cruzamos esa línea con el propósito de hacernos daño, que el Dios de Abraham, el Dios de Nahor, sea nuestro juez. Entonces Jacob juró por el Dios a quien tenía su padre Isaac. Luego ofreció un sacrificio en lo alto de un monte e invitó a sus parientes a participar en la comida. Después de que todos comieron, pasaron la noche allí. A la madrugada del día siguiente, Labán se levantó, besó y bendijo a sus nietos y a sus hijas y regresó a su casa. Hermanos, la palabra de Dios nos guía, nos instruye, nos capacita, nos alimenta, nos ayuda a conocerlo más y a conocer las historias de todos aquellos que Dios ha venido llamando para un plan y un propósito. En el libro de Génesis, en la parte que habla de Jacob, de Isaac, nos damos cuenta de que Dios hizo un pacto con Abraham y luego ese mismo pacto, esa alianza la hizo con Jacob, la hizo con Isaac y después con Jacob, de prometerle que le daría esa tierra y que tendría una descendencia tan numerosa.
de que todas las naciones del mundo serían bendecidas por ella. El proceso que vivió Jacob para alcanzar esa bendición no fue nada fácil. Vivió, según hemos oído al leer esta palabra, él tuvo que trabajar 7 años, luego 7 más, y luego trabajar por la comida y trabajar por las ovejas que tenía y trabajar por todo a su pariente más cercano, y al final Dios le habla y le dice que se vaya al lugar que él le va a señalar. Entonces Dios a cada uno de nosotros que nos envía a esta humanidad a formar parte de ella, nos da la gracia y la oportunidad de la salvación a través de su Hijo Jesucristo, y nos brinda la oportunidad de recibir el Espíritu Santo para capacitarnos y poder conocerle mejor y saber que Él tiene un plan y un propósito por siempre y eternamente con cada uno de nosotros en una forma personal y particular. Jesús, su Hijo, es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de Él. Y el Espíritu Santo, que al aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, viene y nos acompaña, nos guía, nos instruye, nos capacita, porque nosotros, por nosotros mismos, no seríamos capaces de permanecer guardando y cuidando la salvación que hemos adquirido al aceptar a su Hijo, para conocer la profunda fuerza de amor que Dios en su divina misericordia tiene con cada uno de nosotros hoy y siempre.